En este video vamos a desarrollar el tema de la desintegración de Yugoslavia. Para ponernos en contexto, hay que saber en dónde estamos ubicados. Para estos años estábamos en la península balcánica, una zona conflictiva por diversas lenguas, culturas, entre otros aspectos. Los estados que abarcaba eran Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Kosovo. Para empezar a hablar de la historia, vamos a irnos hacia 1910, abarcando hasta 1913. Serbia y Montenegro habían conseguido la independencia de los otomanos. Croacia y Eslovenia pertenecían al Imperio Austrohúngaro, adoptando la religión católica. Bosnia y Herzegovina, que estaba influenciada por los musulmanes de los otomanos, se unió al Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano estaba en decadencia, a lo que sus antiguos territorios se alían y le arrebatan los territorios europeos durante la Primera Guerra Balcánica. Esta se dio entre 1912 y 1913, y los territorios que participaron fueron Serbia, Grecia y Bulgaria. Serbia se queda con el territorio de Macedonia del Norte. De 1914 a 1918, las tensiones de Europa, que habían entrado en una alianza, se tomaron el papel de aprovechar el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Esto le dio pie a la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó con la invasión austrohúngara a Serbia. Serbia y Montenegro expulsaron a sus enemigos y llegan a la victoria. En 1918 hasta 1929 se desintegra el Imperio Austrohúngaro y se forma el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Se unifican Serbia y Montenegro con un territorio obtenido por los austrohúngaros, los actuales Croacia y Eslovenia y Bosnia y Herzegovina. En 1918 hasta 1929, tras la Primera Guerra Mundial, nace el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Comienza con Alejandro I de Yugoslavia, bajo una monarquía constitucional, y este periodo se caracteriza por una inestabilidad política, causada por la improvisada de la creación de un Estado donde no había un buen diálogo en los centros de poder. Es decir, que esta población tenía pobreza. En 1929 a 1934, después del fracaso de este sistema, se pasaría a una monarquía absoluta, es decir, cambia el nombre a Reino de Yugoslavia. La capital se ubica en Belgrado y el rey Alejandro pertenecía a la dinastía Karađorđević, Casa de Serbia. Se podría decir que este país fue el eje de la unificación yugoslava. Con el nuevo régimen no mejoraron las cosas. Ante la represión de la minoría comenzaron a surgir grupos insurgentes como Ustaša y Laurin en Macedonia del Norte. Un integrante de esta alcenaría al rey Alejandro y pasaría a reinar y tomar poder Pablo de Yugoslavia, aunque éste intentaba descentralizar el poder y estar dispuesto a dialogar. Sus conflictos internos seguían vigentes y empeorarían al acercarse a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 1941, Pablo de Yugoslavia debería unirse al pacto tripartito, a lo que el rey Pedro II, en su minoría de edad, terminaría con la regenencia. Pablo de Yugoslavia rechaza esta alianza con el eje. En 1945 cancela la monarquía por el régimen comunista de Josip Broz Tito y sustituida por el Estado federativo de 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia.
Luego que el rey Pedro II terminó con la regencia y rechazó una alianza con el Eje, se produjo una invasión a Yugoslavia en 1941, que conllevaría el exilio del gobierno yugoslavo en Londres y el desmembramiento del país en diferentes estados satelitales, entre ellos la Serbia de Nedić y el estado independiente de Croacia, que incluían a la actual Bosnia, ambos manejados por Alemania, y el estado de Montenegro, que era manejado por la Italia fascista. En cuanto a Macedonia del Norte y Eslovia, serían anexionadas por Bulgaria e Italia respectivamente. Por su parte, la resistencia yugoslava, que se quedaría a pelear, serían denominados como partisanos, liderados por Josip Broz Tito. Este grupo sería de ideología de corte marxista y antifascista. Al tener que enfrentar a las potencias del Eje, lograron resistir de manera formidable con ayuda de la Unión Soviética recién a fines de 1944 y consolidando la expulsión del Eje hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicar el conflicto entre los territorios de Yugoslavia. Antes de este conflicto, en la antigua Yugoslavia estaba formada por Eslovenia, Croacia, Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Si bien estos pueblos tenían diferencias notables en lo que era la religión, su cultura, su política y costumbres, pero estaban bajo el poder de la Unión Soviética. El gobernador de esa época fue el dictador Josip Broz Tito, que luego de su muerte en 1980, muchos territorios comenzaron a reclamar su independencia, produciendo numerosos conflictos. Uno de esos conflictos fue la Guerra de los Balcanes, que comenzó en 1991 y finalizó en 1995. Esta guerra se dio debido a que Eslovenia, Croacia y Bosnia deciden independizarse. Eslovenia y Croacia se independizaron en 1991 y al año siguiente, en 1992, se independizó Bosnia. Luego de unos años se declaró estas independizaciones produjeron diversos conflictos entre eslovenos y croatas y bosnios croatas y serbos bosnios. Luego de unos años se declaró el alto al fuego, convirtiéndose esta guerra en un genocidio donde los serbos bosnios hicieron una limpieza étnica matando millones de musulmanes. Y en 1995 finalizó esto con un tratado de paz firmado en noviembre de 1995, el cual consistía en que Bosnia y Herzegovina quedarían divididas en dos. En la Federación de Bosnia y Herzegovina, que su población sería mayormente de musulmanes y croatas, y la República Srpska, que sería mayormente de población serba. También, luego de este conflicto, Croacia terminó conservando sus fronteras y sus residentes mantuvieron sus nacionalidades. Y por último, los militares responsables de los peores crímenes fueron capturados y condenados.